La estrella de Belén, la convergencia cósmica y un relato de misterios cósmicos y profecías antiguas. Por Ambrosius Holloway. Una estrella resplandeció en el cielo nocturno, su luz atravesando la oscuridad como un presagio. Para los magos, sabios zoroastrianos imbuidos de sabiduría celestial, era una señal, un cifrado cósmico que los llamaba a emprender un peligroso viaje a través del mundo antiguo. En las tierras de Judea ocupadas por Roma, los susurros sobre un rey mesiánico ya habían echado raíces, alimentados por visiones de liberación y justicia divina. La convergencia de estos mundos, la profecía judía y la astrología zoroastriana, encendería un capítulo transformador en la historia de la humanidad. Una nación al límite, la cuenta regresiva mesiánica. Las arenas de Judea estaban inquietas bajo el dominio romano. Soldados patrullaban calles donde la rebelión ardía en los corazones de un pueblo subyugado. La profecía de Números 24:17, de Jacob saldrá una estrella, y de Israel se levantará un cetro. Se extendía como un incendio entre aquellos desesperados por esperanza. Los textos apocalípticos de Qumrán insinuaban la llegada de un líder elegido por los cielos, un príncipe de luz que disiparía las tinieblas. Pero las profecías no eran suficientes. Se necesitaban señales. Los manuscritos del Mar Muerto hablaban de eventos celestiales que marcarían la intervención divina. El pueblo observaba los cielos con expectación contenida, sus esperanzas entrelazadas con las estrellas. Sabios zoroastrianos, la misión de los magos. En el este, mucho más allá de los desiertos de Judea, los magos estudiaban los cielos desde sus observatorios. Las tradiciones zoroastrianas, arraigadas en la creencia de que las alineaciones celestiales reflejan la voluntad divina, señalaban una rara triple conjunción de Júpiter y Saturno en Piscis. No era una alineación ordinaria. Para los magos, marcaba el nacimiento de un Salvador, alguien que podría restaurar el equilibrio cósmico e inaugurar una nueva era. Bajo el amparo de la noche, los magos emprendieron su travesía. Su destino, Belén. Guiados por la estrella, su viaje era peligroso, plagado de riesgos como bandidos del desierto y espías políticos. Cada noche consultaban sus mapas estelares, alineando su camino con los cielos. Sabían que no solo estaban siendo testigos de la historia, eran parte de ella. La colisión de mundos, Belén aguarda. Belén se alzaba como un pueblo tranquilo y modesto, pero su nombre cargaba el peso de la profecía. Miqueas 5:2 había predicho su importancia. De ti saldrá el que ha de ser gobernante en Israel. Cuando los magos llegaron, portando regalos de oro, incienso y mirra, su aparición causó revuelo en el pueblo. ¿Quiénes eran estos sabios extranjeros y por qué se inclinaban ante un niño? Mientras tanto, en los pasillos del poder, el rey Herodes ardía de ira. Los susurros de los magos sobre un rey recién nacido amenazaban su frágil trono. Envió a sus espías para descubrir la verdad, desencadenando una persecución mortal. La luz de la estrella se había convertido en un faro no solo de esperanza, sino también de conflicto. Esperanza y revelación, un legado cósmico. La narrativa de la estrella de Belén entrelaza fenómenos celestiales, antiguas profecías y el anhelo universal de redención. Simboliza más que un evento singular. Es un puente cósmico que une tradiciones diversas. Las expectativas mesiánicas judías, la astrología zoroastriana y la cultura del cercano oriente convergieron para marcar el nacimiento de una figura destinada a cambiar el mundo. Cuando los magos partieron bajo el amparo de la oscuridad, su viaje completo, dejaron tras de sí una historia que resonaría a través de los milenios. La estrella de Belén, ya sea vista como intervención divina o coincidencia celestial, sigue siendo un símbolo de la búsqueda eterna de la humanidad por el significado en el vasto y misterioso tapiz del cosmos. La convergencia cósmica, un viaje a través de las tradiciones antiguas. Astrología grecorromana y misticismo helenístico. Los ojos de los magos, entrenados en las antiguas tradiciones helenísticas, reconocieron el peso de la alineación celestial. Júpiter, el planeta de la realeza, se unió a Saturno, el heraldo de la justicia, en la constelación de Piscis,
un signo reverenciado por sus lazos con la transformación y Judea. Esta conjunción no solo marcaba el nacimiento de un gobernante, proclamaba el amanecer de una revolución espiritual. En los salones secretos de las escuelas de misterio grecorromanas, las enseñanzas de los sabios órficos y los filósofos pitagóricos resonaban con esta creencia. Los movimientos celestiales eran reflejos de verdades cósmicas, conectando el macrocosmos del universo con el microcosmos del destino humano. Para los magos, la estrella no era solo una guía, era una invitación a presenciar la divinidad en acción. Influencia egipcia y mesopotámica. Más allá de las provincias romanas, la sabiduría ancestral moldeó la comprensión de las señales celestiales. En Egipto, la salida heliacal de Sirio, la estrella del perro, marcaba la renovación anual del Nilo y estaba vinculada a la diosa Isis, un símbolo de armonía cósmica y maternidad. Esta tradición de interpretar eventos estelares como presagios de renovación impregnó el antiguo cercano Oriente. En Mesopotamia, los escribas registraban meticulosamente presagios en tablillas slasis de arcilla, y sus observaciones formaban la base de la práctica astrológica. Cuando los planetas se alineaban, gobernantes y sacerdotes miraban al cielo en busca de aprobación divina o advertencias de caos. Estas influencias se filtraron en la astrología zoroastriana y helenística, tejiendo un lenguaje compartido de estrellas y símbolos que dio forma a la búsqueda de los magos, enseñanzas esotéricas y de las escuelas de misterio. El viaje de los magos no fue una expedición ordinaria. En las enseñanzas esotéricas, las estrellas simbolizaban el viaje del alma hacia la iluminación, y su guía celestial reflejaba esta búsqueda eterna. Cada paso que daban estaba impregnado de alegoría, un movimiento de la oscuridad a la luz, de la ignorancia a la revelación. Las escuelas de misterio, impregnadas de estas verdades, enseñaban que las señales cósmicas no eran arbitrarias, eran mensajes divinos, instando a la humanidad a alinearse con propósitos superiores. Para los magos, su búsqueda se convirtió en más que una misión para honrar a un rey recién nacido. Fue una peregrinación sagrada hacia la comprensión del orden divino del universo. El culto imperial romano y los motivos seculares. A la sombra del Imperio Romano, los fenómenos celestiales a menudo tenían un peso político. Los cometas y las alineaciones planetarias se utilizaban como símbolos de favor divino, consolidando la legitimidad de los emperadores. La deificación de Julio César, anunciada por un cometa, fue un ejemplo destacado de cómo los gobernantes reclamaban los cielos como su aval. Sin embargo, el Evangelio de Mateo subvirtió esta narrativa. La estrella de Belén no era un símbolo de poder imperial, era un faro de realeza divina arraigada en la justicia y la humildad. Redefinió el simbolismo celestial, situando el nacimiento de Jesús en el centro de una transformación cósmica y espiritual que trascendía el dominio terrenal. El uso de la estrella por los magos. A medida que los magos se acercaban a Judea, la luz de la estrella se intensificaba, su trayectoria inquebrantable. Los mapas astrológicos los habían dirigido a esta tierra, pero la orientación práctica vino de fuentes inesperadas. En Jerusalén, Herodes, oculto tras un velo de sospecha, convocó a los eruditos judíos para consultar los antiguos textos. Miqueas 5:2 reveló que Belén era el lugar de nacimiento profetizado. El movimiento de la estrella, descrito como yendo delante y deteniéndose, fue más que un fenómeno celestial. Para los magos, marcaba la culminación de su viaje, el cumplimiento de la profecía. Su luz iluminó un humilde pesebre, donde lo divino se encontró con lo mortal en la forma de un niño. El momento fue tanto cósmico como profundamente humano, una intersección de lo infinito y lo íntimo. La síntesis de culturas, un mensaje universal. La historia de la estrella de Belén es más que la suma de sus partes. Es un tapiz tejido con las expectativas mesiánicas judías, la astrología zoroastriana, el misticismo helenístico y las tradiciones celestiales de Egipto y Mesopotamia. Cada hilo contribuyó a una narrativa que trascendió las fronteras culturales. En el Evangelio de Mateo, estos elementos convergen para presentar el nacimiento de Jesús como un evento cósmico, uniendo el propósito divino con la historia humana.
La luz de la estrella brilla como símbolo de unidad, un faro de esperanza que guía a la humanidad hacia una era de renovación y armonía, un legado perdurable. Cuando los magos partieron, la luz de la estrella se desvaneció, pero su impacto perduró. A lo largo de los siglos, su historia inspiraría a buscadores de la verdad, estudiosos de los cielos y aquellos que se atreven a tener esperanza. Es un testimonio del poder de la conexión, donde diversas tradiciones y maravillas celestiales se unen para proclamar un mensaje de amor divino y propósito cósmico. La estrella de Belén, una fusión de teología, astrología y astronomía, un evento celestial como ningún otro. El cielo nocturno del año 7 antes de la Era Común guardaba un secreto, una rara alineación que cambiaría el curso de la historia. Durante meses, los cielos realizaron una danza cósmica mientras Júpiter y Saturno convergían 3 veces dentro de la constelación de Piscis. Esta triple conjunción, visible a simple vista, era un faro para quienes comprendían su significado. No era solo un espectáculo, era un mensaje del cosmos, una señal de que algo extraordinario estaba ocurriendo en la Tierra. La triple conjunción del año 7 antes de la Era Común en Piscis. Bajo la vasta oscuridad de los cielos del Medio Oriente, los antiguos astrólogos trazaban los movimientos de los planetas con precisión. El 29 de mayo del año 7, antes de la Era Común, fue cuando ocurrió la primera conjunción, atrayendo a los 2 gigantes celestiales como si fueran imanes. La separación era sutil, lo suficiente para sugerir unidad, pero lo bastante distintiva como para intrigar a quienes observaban. Para el 3 de octubre, el movimiento retrógrado aparente de los planetas los unió nuevamente, con un brillo que no disminuía. Este no era un suceso al azar, era la manera en que los cielos subrayaban su mensaje. Finalmente, el 4 de diciembre, cuando los planetas retomaron su curso directo, completaron la tríada celestial, un fenómeno tan raro que no podía medirse en años, sino en generaciones. Para los magos y sus contemporáneos, esta no era una luz ordinaria. Júpiter, símbolo de la realeza y la expansión, y Saturno, heraldo de la justicia y la sabiduría, se habían unido en Piscis, una constelación cargada de temas de espiritualidad y transformación. Su unión irradiaba un propósito mucho mayor que una mera coincidencia. El significado de Piscis en la tradición antigua. Piscis, la constelación en la que ocurrió esta triple conjunción, tenía un profundo simbolismo en las culturas antiguas. Asociada con la espiritualidad, los sacrificios y los nuevos comienzos, representaba la conexión entre lo material y lo divino. En la astrología mesopotámica, Piscis marcaba el límite entre los reinos de los vivos y los dioses, un lugar donde lo terrenal se entrelazaba con lo cósmico. Para los astrólogos zoroastrianos, este evento indicaba el nacimiento de una figura destinada a restaurar el equilibrio cósmico. Era la señal de una nueva era, un renacimiento espiritual que trascendía las fronteras de las culturas y religiones. Un mensaje universal. La triple conjunción del año 7 antes de la Era Común en Piscis fue más que un fenómeno astronómico. Fue un catalizador que unió a pueblos, tradiciones y creencias en una narrativa compartida. En el contexto de la historia de la estrella de Belén, este evento simbolizó la unión de lo celestial y lo humano, un recordatorio de que el universo siempre está hablando, para quienes tienen los ojos para ver y el corazón para comprender. A medida que los magos seguían la luz de la estrella hacia Belén, llevaban consigo no solo regalos, sino también el entendimiento de que estaban presenciando un momento cósmico único, una fusión de ciencia, fe y destino que resonaría a lo largo de los siglos. La significancia astrológica, el lenguaje de los cielos. Los magos, maestros en la interpretación celestial, vieron la conjunción como un pronunciamiento divino. Durante siglos, el camino de Júpiter a través del cielo había sido observado en busca de señales de liderazgo y favor divino. Saturno, el planeta del orden y la ley, añadía profundidad y autoridad a este mensaje. Juntos, su alineación en Piscis, un signo conectado con la compasión, la renovación y el pueblo judío, anunciaba una transformación profunda. En las tradiciones astrológicas judías, Piscis tenía una resonancia especial con Judea.
Para los magos, que probablemente estudiaron estas tradiciones junto con sus propias creencias zoroastrianas, la alineación era inequívoca. Una nueva era había comenzado, centrada en el nacimiento de una figura mesiánica. Los textos antiguos, como la profecía de Números 24:17 sobre una estrella que saldrá de Jacob, resonaban en sus mentes mientras se preparaban para su viaje. La intersección de la astronomía y la profecía. La comprensión de los magos sobre la estrella no se limitaba a la intuición espiritual, estaba fundamentada en una observación precisa. La mecánica de la triple conjunción era extraordinaria. La órbita de la Tierra había creado la ilusión del movimiento de ida y vuelta de Júpiter y Saturno, causando que los planetas se alinearan 3 veces en rápida sucesión. Este raro fenómeno celestial requería atención, no solo por su belleza, sino por sus implicaciones. Mientras los magos viajaban guiados por la estrella, su brillo parecía crecer. Cada noche, colgaba baja en el horizonte, su luz inquebrantable, como si los estuviera atrayendo hacia su destino. Para estos viajeros, la estrella era más que una guía, era una compañera, iluminando el camino hacia Belén. Un viaje de fe y ciencia. El viaje de los magos representó una unión entre la fe y la ciencia, un testimonio de cómo el estudio celestial podía servir como puente entre lo terrenal y lo divino. Sus conocimientos no se limitaban a la astrología, sino que reflejaban un profundo respeto por la sincronía entre los movimientos celestes y los eventos terrenales. La estrella, con su luz persistente, era para ellos un símbolo tangible de un propósito más grande. A medida que avanzaban, su fe en el mensaje de los cielos se reforzaba, transformando su travesía en una peregrinación cósmica, donde lo espiritual y lo científico convergían para revelar el nacimiento de una nueva esperanza para la humanidad. Implicaciones teológicas y místicas. En el Evangelio de Mateo, el papel de la estrella trasciende la mera observación. Se convierte en un símbolo de la orquestación divina, uniendo diversas tradiciones culturales y espirituales. La conjunción de Júpiter y Saturno no fue solo un evento astronómico, fue un momento teológico que conectó el cielo con la tierra. Vinculó la sabiduría del Oriente con las profecías de Israel, creando una narrativa que resonó a lo largo de las civilizaciones. El viaje de los magos en sí se convirtió en una parábola para los buscadores espirituales. Su búsqueda de honrar al rey recién nacido estaba reflejada en los cielos, donde la alineación planetaria contaba la misma historia en un lenguaje cósmico. La estrella, guiándolos hasta el niño en Belén, fue la máxima fusión de fe, ciencia y destino, un legado cósmico. Cuando los magos se encontraron ante el niño, su viaje completo, la luz de la estrella parecía envolver el momento. Era más que la culminación de una profecía, era el amanecer de una nueva era. La alineación celestial del año 7 antes de la era común resonaría a lo largo de la historia, no solo como una maravilla astronómica, sino como un símbolo de unidad, esperanza y propósito divino. La estrella de Belén sigue siendo un testimonio de la interconexión del universo. Su luz brilla no solo en los cielos, sino en los corazones de aquellos que buscan significado en los misterios de la existencia. A través del lente de la teología, la astrología y la astronomía revela una verdad profunda, que el cosmos mismo da testimonio de lo divino. La búsqueda de los magos, misterios celestiales y secretos antiguos. Un presagio cósmico en un mundo turbulento. Los magos cabalgaban a través de arenas cambiantes y noches iluminadas por las estrellas, con su destino envuelto en profecías y peligros. Como astrólogos zoroastrianos de Babilonia o Persia, eran maestros de los cielos. Su antigua tradición vinculaba las alineaciones celestiales con la voluntad divina, y la triple conjunción de Júpiter y Saturno en Piscis no era un evento ordinario, era un llamado. Pero el viaje era más que una peregrinación. Detrás de ellos se cernía la sombra opresiva del Imperio Romano, donde el rey Herodes gobernaba con paranoia y violencia. Delante de ellos se encontraba Judea, una tierra agitada por rebeliones y susurros de un nuevo rey, una figura que, según se profetizaba, cambiaría el mundo. Un viaje de profecía y propósito. Cada paso de los magos era una convergencia de su sabiduría ancestral y su fe en lo que estaba por venir.
En su tradición, los movimientos de los planetas eran un diálogo entre lo humano y lo divino, y ellos eran los intérpretes de ese lenguaje cósmico. La estrella no solo marcaba el camino hacia Belén, era un recordatorio constante de que estaban presenciando un momento único en la historia, donde el cielo y la tierra se encontraban para dar testimonio de un nuevo comienzo. Mientras se acercaban a su destino, los magos sabían que su viaje no era solo físico, sino espiritual. Cada mirada al cielo les recordaba la magnitud de lo que estaban a punto de presenciar, no solo el cumplimiento de una profecía, sino la apertura de un capítulo trascendental en la narrativa de la humanidad. Las teorías rivales de la estrella, signos y símbolos. Incluso mientras los magos seguían la enigmática estrella, su naturaleza exacta seguía siendo un enigma. ¿Era realmente un evento celestial o algo más milagroso? Mientras juntaban las profecías antiguas y sus propias cartas astrológicas, surgieron explicaciones alternativas. La conjunción de Júpiter y Venus en Leo el 17 de junio en el año 2 antes de la Era Común, una deslumbrante alineación en Leo, símbolo de la realeza, creó una fusión casi perfecta de los dos planetas más brillantes. Su resplandor podía interpretarse como un anuncio de realeza, pero su fecha no coincidía con el reinado de Herodes. Los magos la descartaron, pero no sin preguntas persistentes. ¿Una supernova o nova? ¿Podría una explosión repentina y brillante en el cielo nocturno haber sido la estrella que siguieron? Sin embargo, no existían registros ni restos de un evento de este tipo en esa época, lo que lo convertía en un callejón sin salida tentador. Un cometa. El cometa Halley cruzó el cielo en el año 12 antes de la Era Común, pero su aparición fue demasiado temprana. Además, los cometas eran vistos tradicionalmente como presagios de desastre, no de nacimientos divinos. Una luz simbólica o milagrosa. Era la estrella algo que ningún ser humano podía explicar, un fenómeno divino. ¿Una luz destinada a ser vista solo por aquellos elegidos para presenciarla? 4. Los magos, aunque astrólogos, reconocían los límites de sus cartas. No podían descartar esta posibilidad. Cada teoría profundizaba el misterio. Cada una los acercaba más a Belén y a la verdad, la estrella como un llamado a la fe. A medida que los magos reflexionaban sobre las posibles explicaciones, su viaje se tornó no solo en un acto de observación científica, sino en un salto de fe. La estrella, cualquiera que fuera su naturaleza, los guiaba de una manera que trascendía las convenciones humanas. En última instancia, la estrella se convirtió en un símbolo de algo más grande, la unión de lo visible y lo invisible, de lo científico y lo espiritual, de lo conocido y lo inexplicable. Era un recordatorio de que, aunque los cielos podían ser cartografiados, sus mensajes más profundos solo podían ser entendidos por el corazón. Los magos avanzaban hacia Belén, con cada paso conscientes de que estaban no solo resolviendo un misterio celestial, sino también participando en una narrativa divina destinada a cambiar el curso de la historia. El rompecabezas histórico más amplio. Incluso la comprensión del tiempo por parte de los magos estaba llena de incertidumbres. Mientras se acercaban a Judea, las preguntas sobre la cronología pesaban enormemente. La muerte del rey Herodes. Herodes, el despiadado rey de los judíos, había gobernado hasta el año 4 antes de la Era Común. Los magos sabían que el nacimiento de Jesús debía haber ocurrido antes de esta fecha. La triple conjunción del año 7 antes de la Era Común encajaba perfectamente en la línea temporal, anclando su búsqueda en los ritmos celestiales en los que confiaban. El censo de Quirino. Sin embargo, otra inconsistencia los atormentaba. El Evangelio de Lucas mencionaba un censo durante el gobierno de Quirino en el año 6 después de la Era Común, años demasiado tarde. ¿Era esto un error en los registros humanos o una pista de un enigma aún más profundo? Un calendario arraigado en la profecía. Los magos también llevaban el peso del tiempo mismo. Siglos después, en el año 525 después de la Era Común, el monje Dionisio el Exiguo idearía el sistema de antes de Cristo y después de Cristo, vinculando el calendario del mundo al nacimiento de Cristo. Pero incluso este sistema era imperfecto.
No existía un año cero, una peculiaridad de los números romanos y del conteo ordinal. Para los magos, sin embargo, la luz de la estrella trascendía los números. Era un faro de propósito divino, una guía que unía el pasado, el presente y el futuro en una narrativa eterna. El tiempo como una dimensión sagrada. El viaje de los magos no solo cruzó distancias físicas, sino también las fronteras del tiempo humano. Mientras seguían la estrella, su comprensión de los eventos se veía reflejada en una visión cósmica donde los momentos significativos de la historia eran entrelazados con los ritmos eternos de los cielos. La aparente discrepancia entre los eventos históricos y la narrativa bíblica no les restaba importancia. Para ellos, cada paso hacia Belén confirmaba que el tiempo humano era solo un reflejo parcial del tiempo divino, donde los misterios y las profecías convergen para revelar verdades universales. La estrella no solo era una guía hacia el nacimiento de un niño, sino un símbolo de la conexión eterna entre lo humano y lo divino, uniendo las eras en una luz que nunca se apaga. El viaje se intensifica. A medida que los magos se acercaban a Jerusalén, las tensiones aumentaban. Herodes, alertado de su presencia, convocó en secreto a sus consejeros. Los sacerdotes y escribas escudriñaron los textos antiguos, desenterrando Miqueas 5:2. Pero tú, Belén, aunque eres pequeña entre los clanes de Judá, de ti saldrá un gobernante. Herodes fingió interés y envió a los magos en su camino, pero sus pensamientos eran más oscuros. No permitiría que una profecía o un niño lo despojara de su trono. Ajenos a la duplicidad de Herodes, los magos continuaron, con sus ojos fijos en la estrella. Cada noche parecía arder con más intensidad. Su luz era un enigma, al mismo tiempo acogedora e inquietante. Lo que los esperaba en Belén era un misterio. Lo que los seguía desde la corte de Herodes era aún peor. Un final apasionante se acerca. El viaje de los magos se había convertido en una carrera contra el tiempo, un laberinto de acertijos y profecías. Mientras la estrella los guiaba hacia su destino final, llevaban más que regalos para un rey. Llevaban el peso de siglos de sabiduría, misterio y esperanza. Detrás de ellos, las fuerzas del poder y el miedo tramaban en secreto. Delante de ellos, la verdad última aguardaba para ser revelada. Lo que encontrarían al final de su travesía no solo cambiaría sus vidas, alteraría el destino del mundo. La estrella de Belén, un legado escrito en los cielos, un cambio cósmico, el amanecer de Piscis. Los magos llegaron a Belén bajo un dosel de estrellas, pero una brillaba más que las demás. Colgaba baja en el cielo, pulsando con una luz que parecía casi viva, como si los instara a avanzar. Sabían que su viaje los había llevado a un momento crucial en la historia cósmica. La triple conjunción de Júpiter y Saturno no era solo un raro fenómeno celestial, marcaba el cambio de las eras. La era de Aries, regida por la conquista y el fuego, estaba en declive. En su lugar emergía la era de Piscis, un tiempo de espiritualidad, compasión y transformación. Los magos habían estudiado los cielos el tiempo suficiente para comprender lo que esto significaba. Esto no era simplemente el nacimiento de un rey, era el nacimiento de una nueva época espiritual. El pez, símbolo de Piscis, más tarde se convertiría en sinónimo del auge del cristianismo. Pero en esta noche era simplemente una promesa, un susurro del cosmos sobre el cambio que estaba por venir. El peso de la conjunción. Júpiter, el planeta de la realeza, la expansión y el favor divino, ocupaba el corazón de esta alineación. Saturno, el sabio juez y heraldo del orden, lo rodeaba como un centinela. Juntos se unieron en Piscis, sus órbitas tejiendo una historia de transformación que resonaría a través del tiempo. Las conjunciones de Júpiter y Saturno ocurren cada 20 años, marcando puntos de inflexión en los ciclos sociales y políticos. Pero esta triple conjunción, que se extendió durante meses y era visible a simple vista, era una rareza celestial, un signo de exclamación cósmico que señalaba un cambio profundo. Para los magos estaba claro, esta alineación no era un evento ordinario. Anunciaba un momento que resonaría a lo largo de las edades, la promesa de una nueva era. Los magos se arrodillaron en reverencia ante el niño,
conscientes de que su viaje no solo los había llevado al nacimiento de un rey terrenal, sino al umbral de un cambio universal. La estrella había guiado sus pasos, pero la conjunción había guiado sus corazones. En el firmamento, Júpiter y Saturno parecían inmóviles, como guardianes celestiales que marcaban el inicio de una nueva era. La promesa de la estrella de Belén no terminaba con la llegada a Belén. Su legado continuaría, inscrito en las estrellas, y en las historias de generaciones futuras. A medida que los magos regresaban a sus tierras, sabían que llevaban consigo más que regalos. Llevaban un mensaje del cosmos, una luz eterna de transformación y esperanza que había comenzado bajo la estrella y seguiría brillando a través de los siglos. La revelación de los magos. El establo en Belén era humilde, con vigas de madera desgastadas por el tiempo. En su interior, un niño yacía envuelto en mantas, mientras sus padres lo vigilaban con una reverencia silenciosa. Los magos, cubiertos de polvo tras su largo viaje, se acercaron lentamente. En sus brazos llevaban regalos: oro para la realeza, incienso para la divinidad y mirra para la mortalidad. Pero no eran los regalos ni el acto de arrodillarse lo que más importaba en ese momento. Era la comprensión que se compartía entre ellos y los padres del niño. Los magos, sabios como eran, sabían que estaban en la encrucijada entre lo mortal y lo divino. Los ojos del niño, brillantes e inquebrantables, parecían reflejar la misma estrella que los había guiado. Sobre ellos, la alineación celestial permanecía estable, su luz derramándose en el establo como si santificara la escena. Para los magos, este era el punto culminante de su viaje. Para el mundo, era solo el comienzo. Un futuro escrito en las estrellas. La triple conjunción del año 7 antes de la era común fue un momento singular, pero sus ecos se sentirían durante siglos. Otras alineaciones similares seguirían, cada una con su propio significado. 40. Júpiter y Saturno se encontrarían nuevamente en Virgo, marcando un tiempo de cambio meticuloso y crecimiento. 2080, en Acuario, su unión anunciaría innovación y el poder colectivo de la humanidad. 2239, 2240. Una triple conjunción en Leo reflejaría temas de liderazgo y renovación creativa, evocando el brillo del año 7 antes de la era común. Sin embargo, ninguna llevaría el peso de aquella noche en Belén. Ninguna se alinearía tan perfectamente con un despertar espiritual que redefiniría el curso de la historia humana. La estrella de Belén, un legado atemporal. Durante milenios, eruditos, astrónomos y teólogos debatirían sobre la naturaleza de la estrella. ¿Fue realmente la triple conjunción de Júpiter y Saturno, o algo más milagroso, un fenómeno divino más allá del alcance de la ciencia? Las teorías se multiplicarían: un cometa, una nova, una visión simbólica. Pero quizá la verdad no resida en los detalles específicos, sino en su significado. La estrella de Belén fue más que un evento celestial. Fue un puente entre los cielos y la humanidad, un recordatorio de la profunda conexión entre lo cósmico y lo terrenal. Su luz iluminó no solo el camino de los magos, sino también el potencial de esperanza, transformación y unidad en un mundo dividido. Cuando los magos desaparecieron en la noche, con su viaje completado, el brillo de la estrella comenzó a desvanecerse. Pero su legado perduró, grabado en el tejido de la conciencia humana. Se convirtió en un símbolo de la búsqueda eterna de significado, un faro de amor divino y propósito cósmico. Y mientras el mundo giraba, bajo cielos, siempre en movimiento, la memoria de esa estrella permaneció. Una luz que una vez guió a hombres sabios hacia un niño y, a través de él, hacia lo infinito.